Al escuchar Siberia, solemos pensar en permafrost, bosques infinitos y frío extremo. En la Edad Media había un janato con capital, ejército, dinastía y diplomacia propia. Sus gobernantes se aliaban con Moscú y Kazán, combatían a vecinos y controlaban rutas comerciales hacia Asia. Era un estado fronterizo entre la taiga y la estepa, donde la vida nómada y sedentaria se mezclaban. Rara vez se menciona en los libros de texto, aunque desempeñó un papel importante en el destino de la región. La historia del Kanato de Siberia es la historia de cómo una región lejana, en realidad, estaba en el centro de la lucha política de su época. Les doy la bienvenida al canal Historia Asombrosa. Aquí hablamos sobre estados olvidados y personas que influyeron en el destino de regiones enteras. Hoy hablaremos del Kanato de Siberia, tema que eligieron por sus comentarios y solicitudes. Agradecemos especialmente a nuestros patrocinadores, ya que su apoyo hace posible crear materiales tan grandes y complejos. Gracias por quedarse con nosotros y ayudar a dar vida a la historia. La historia del Kanato de Siberia está ligada a la dinastía Taibuguidos de Taibuga, de donde proviene su nombre. Líder túrquico del siglo XIII, situado en la región del Irtish, cuando surgía la Horda de Oro. En Siberia Occidental ya habitaban tribus túrquicas y ugrias, y el poder de los chinquísidas llegaba aquí más bien en forma de expediciones militares y recaudación de tributos que como un control permanente. Taibuga unió fuerzas locales y consolidó el poder en el territorio. A diferencia de los chinguísidas, Taibuga no tenía el derecho legítimo al título de Khan, pero en la estepa el derecho de la fuerza se valoraba tanto como el linaje. Sus descendientes se establecieron en Tiumen y Chinguitura, donde inició la formación del estado local. Poseían tierras a lo largo del Irtish y el Ishim, controlaban caravanas, rutas de Asia Central a Siberia y cobraban tributo a tribus locales. La particularidad del poder de Taibuga consistía en que combinaban dos tradiciones. Por un lado, eran una élite de la estepa con costumbres nómadas, manadas de caballos, tropas militares, campañas. Por otro lado, interactuaban activamente con la población vecina, agricultores ugrios, pescadores y artesanos urbanos. Así nació un poder mixto, apoyado en campamentos nómadas y la ciudad. La dinastía Taibugida fue el primer centro de poder local en Siberia Occidental. Su janato no fue independiente al inicio. Primero reconocían la supremacía de la Horda de Oro y luego maniobraron entre vecinos poderosos. Taibuga y sus descendientes sentaron las bases del organismo político que después sería el Janato de Siberia. Cada estado tiene un símbolo y una ciudad central. En el Janato de Siberia fueron Chinguitura y Kashlik. Chinguitura fue el primer centro, no solo una ciudad fortaleza, sino también un cruce de caminos donde llegaban rutas comerciales de Asia Central, los Urales y Siberia. Chinguitura estaba en la frontera entre el bosque y la estepa, lo que permitía controlar a nómadas y tribus sedentarias. En la ciudad vivían comerciantes, artesanos, tártaros y ugrios. Aquí la nobleza nómada adoptaba elementos de la cultura sedentaria, como construir fortificaciones, llevar registros y acuñar moneda. Pero el tiempo de Chinguitura fue breve. En el siglo XV, el centro se mudó a Kashlik o Isker, en la orilla alta del río Irtish. Kashlik fue la capital del Janato, más grande, rica y fácil de defender. Aquí llegaba el tributo de las tribus sometidas, las caravanas, se formaban alianzas y resolvían disputas. Los arqueólogos encuentran en Kashlik cerámica oriental, armas y monedas de Asia Central. Era una ciudad que vivía al ritmo del comercio internacional. Pero regresemos a los Taibugida. Su poder también era limitado. En el siglo XV, Abul-Jair Khan, descendiente de Genghis Khan, surgió como líder de los uzbecos, dominando Dasht y Kipchak y extendiendo su influencia más allá de Kazajistán. Los Taibugida mantenían su independencia, pero reconocían periódicamente la dependencia de Abul-Jair para obtener protección. Esto debilitaba su autoridad, ya que un descendiente de Genghis Khan tenía más legitimidad que una dinastía local.
Aún así, los Taibugida conservaron el control de Siberia, no se integraron a los Ulus de Abuljair y siguieron gobernando en Isker, recaudando tributos y manteniendo su política independiente. Esto se logró por el apoyo de los clanes locales y la constante maniobra entre los estados de la estepa. En el siglo XV, Siberia dejó de ser periferia de la Horda y se volvió un centro independiente. Los Taibugida controlaban las tierras del Irtish y Obi, cobraban tributos y comerciaban activamente. Su política combinaba alianzas y rivalidades con Kazán. A veces se unían contra enemigos comunes y otras disputaban los Ulus fronterizos. La Horda Nogai mantenía vínculos cercanos por matrimonios y campañas militares, pero competían por controlar las rutas de las estepas. Caravanas de Bujará y Yiva cruzaban hacia Siberia por estas rutas. Los Taibugides sabían obtener ganancias, pero también enfrentaban la presión de los khanes de Bujará, que buscaban someter a sus vecinos del norte. Tampoco hay que olvidar la disputa por la herencia de la Horda de Oro. Tras el colapso del antiguo estado, cada fragmento se proclamaba principal. El Kanato de Siberia buscó protagonismo. Los Taibugides formaban coaliciones, apoyaban a distintos chingísidas y en campañas reunían miles de jinetes. La caballería siberiana, famosa entre sus vecinos, era ligera, ágil y usaba arcos y lanzas para atacar sorpresivamente a largas distancias. El Kanato también atraía aliados de tribus sometidas y mercenarios, convirtiéndolo en una fuerza militar importante en la región. El Kanato siberiano no era un estado monolítico con una dinastía clara, como por ejemplo el Imperio Otomano o el Principado de Moscú. Aquí el poder se sostenía en el clan, y ni siquiera en uno solo. En la base estaba la línea de los Taibugidios, pero también los descendientes de Shivan, hijo menor de Jochi, los chingísidas directos, reclamaban el poder. Por eso el poder del Khan en Siberia siempre fue débil. Cualquier pretendiente de la línea de los Juchidas tenía el derecho formal de disputar el trono a los Taibugidios, y esta lucha estallaba de vez en cuando. Los Taibugidios no podían llamarse Khanes, pues ese título era solo para descendientes de Chingis Khan. Con la desintegración de la Horda de Oro, esta norma dejó de ser estricta. En Siberia no había un clan chingísida fuerte, así que los Taibugideos tomaron el control. Primero gobernaban como señores hereditarios y luego adoptaron el título de Khan. El Khan no solo gobernaba, también coordinaba fuerzas diversas. Su poder dependía de qué tanto podía mantener el equilibrio entre los tártaros nómadas de la estepa, las tribus ugro-siberianas sedentarias en los bosques y los destacamentos de la nobleza militar. Formalmente, el Khan tenía el poder supremo, recaudaba tributos, resolvía cuestiones de guerra y paz y nombraba a los jefes. Sin embargo, toda iniciativa suya necesitaba el consentimiento de la aristocracia tribal y el apoyo de los billes y murs influyentes. El gobierno del Khan era colectivo, pues el Consejo de Ancianos y la nobleza militar tenían tanto peso como el Khan. Las decisiones sobre campañas o alianzas se tomaban mediante discusión, no de forma individual. Si el Khan perdía respeto o una batalla clave, podía ser reemplazado pronto por otro candidato. Por eso, el poder en el Kanato cambiaba seguido. Unos khanes duraban décadas y otros solo un año. A pesar de todo, el Kanato de Siberia se mantenía estable porque no dependía de una sola persona. El sistema permitía resistir a gobernantes débiles y esperar a uno fuerte, preservando su integridad. El Kanato de Siberia no era homogéneo, estaba habitado por varios pueblos, lo que lo hacía especial. En ciudades y fortalezas vivían los tártaros, descendientes de Kipchaks y manguitos, que adoptaron el Islam y las tradiciones de la Horda de Oro. Eran la base de la nobleza y élite militar del Kanato. En las estepas, tribus similares a los tártaros por idioma y cultura vagaban, pero estaban menos relacionadas con las ciudades. Pero el Kanato no se limitaba solo a los pueblos de la estepa, también incluía a los pueblos del bosque, los Yanti, los Mansi, los Selkupos y los Ostiakos. Vivían según sus costumbres, cazaban, pescaban y recolectaban pieles muy valoradas en Eurasia. Los gobernantes de Siberia cobraban yazak, tributo en pieles, lo que integraba a las tribus del bosque en un sistema común. De esta manera, la estepa y la taiga se unían en un solo estado. Unos proporcionaban guerreros, otros las riquezas de la naturaleza. En lo cultural, el Kanato también era dual.
En capitales como Kishlak dominaban el Islam, las mezquitas, la lengua túrquica y los jeques sufíes, mientras que en el interior del Janato persistían antiguas creencias. Los chamanes hacían hogueras, sacrificios a espíritus y honraban a los antepasados. Esta coexistencia no parecía extraña. El yan podía ser protector del Islam y junto a él un guerrero o cazador podía acudir al chamán. La vida común la marcaba la naturaleza, no el palacio ni las leyes. En verano, trashumancia, caza y comercio. En invierno, yurtas, cabañas, ganado y oficios. La economía se basaba en la ganadería nómada y el yazak. El comercio era con Moscú, Bujará y Yiva. Se enviaban pieles y recibían telas, hierro y grano. La combinación del mundo nómada túrquico y el cazador del bosque era la característica única del Janato siberiano. Unía dos mundos, formas de vida y sistemas de creencias. Por eso Siberia en ese entonces se veía como una tierra especial, fronteriza e independiente. A finales del siglo XV, el poder en Siberia quedó en manos de Ibak, descendiente de Shibán, es decir, de la misma línea que Abul Jair. Se apoyó en la nobleza local y desplazó a los taibuguidos, volviéndose dueño del Kanato. Ibak destacó como guerrero y político, participó en luchas entre chingisidas, llevó campañas hasta los Urales y el Volga, y su nombre se conoció más allá de Siberia. Los taibuguidos se rebelaron, mataron a Ibak y recuperaron el trono. Shadiger, destacado en su dinastía, se diferenciaba del chinguisida forastero al apoyarse en la antigua tradición local y buscar restaurar la autoridad de su linaje. Con Shadiger iniciaron los primeros contactos diplomáticos con Moscú. Los príncipes de Siberia sabían que un nuevo estado poderoso crecía en Occidente y sería un futuro socio o adversario. La embajada a Moscú y de regreso sienta las bases de las futuras relaciones. Los príncipes de Siberia solían aliarse con Iván el Terrible, sobre todo para combatir a Kazán o los Nogayos. A veces se declaraban vasallos de Moscú para conseguir armas y mercancías, ofreciendo ayuda militar a cambio, pero era solo una alianza conveniente, no sumisión. El Kanato seguía independiente, aunque gradualmente se integraba al estado de Moscú. El poder de Shadiger era inestable, sus ulus se alejaban, algunos clanes iban hacia Moscú y otros buscaban apoyo en la estepa Nogai. Lo principal era que no tenía ascendencia chingísida, lo cual siempre era una vulnerabilidad en la estepa. Aunque la tradición de Taibuga era fuerte, sin sangre sagrada el poder era temporal. Así, a mediados del siglo XVI, llegó a Siberia un hombre con esa sangre. Se llamaba Kuchum, nieto de aquel mismo Ibak que antes fue derrocado por los taibuguidas. Él era un chingísida directo, por lo tanto, tenía lo que les faltaba a los taibuguidas, el derecho al título de Khan. Kuchum no llegó solo, lo acompañaron clanes aliados, tropas armadas y eruditos islámicos listos para apoyar al nuevo Khan. Shadiger no pudo resistir y cayó en la lucha por el poder, terminando así la era de los taibuguidas. El nuevo Khan Kuchum se estableció en Isker o Kashlik, haciendo del Kanato de Siberia el centro de sus nuevas ambiciones sobre las ruinas de la antigua dinastía. Con él inicia el capítulo final del Kanato, el enfrentamiento con Moscú, la islamización y su trágico final. Kuchum fue un gobernante especial, cuyo poder se basaba en la dureza y reformas religiosas, promovía el Islam, invitaba mulás y sufíes de Asia Central y destruía santuarios paganos. Para muchos, esto mostró que el Kanato ya no era solo una frontera, sino que buscaba integrarse al mundo islámico. Al mismo tiempo, esto generó descontento interno entre aquellos Khains para quienes las tradiciones chamánicas seguían siendo habituales. En el ámbito externo, Kuchum tenía una política ofensiva, expandió el Kanato al norte y este anexó el Kanato de Tyumen, sometió tribus locales y les cobraba yazak. Las pieles eran la principal riqueza del Kanato. El comercio con mercaderes de Bujará y Asia Central traía plata, telas y armas. Así, Siberia se volvía clave en la economía transcontinental del cinturón de pieles, que iba del Ártico a los mercados de Irán y Turquía. Kuchum sabía que el mayor desafío venía del oeste, de Moscú. Los voivodas rusos cruzaban los Urales, construían fortalezas y recolectaban yazak de las tribus.
El Khan trataba de frenar esto, enviando incursiones fronterizas y buscando aliados. A veces conseguía victorias, pero las fuerzas no eran iguales. Moscú tenía más recursos y avanzaba sistemáticamente. Bajo Kuchum, el Kanato alcanzó su mayor poder y se hizo conocido más allá de los Urales. Su Khan era considerado un gobernante independiente, con quien tanto Moscú como Asia Central tenían que contar, pero fue precisamente su gobierno el que marcó el principio del fin. Las guerras, la islamización forzada, disputas con la nobleza tribal y la creciente influencia rusa debilitaron la estabilidad del Kanato. La historia del Kanato siberiano suele asociarse solo a Yermak, pero ese es un mito creado por relatos posteriores. En realidad, fue más complejo. En 1581 el atamán Yermak Timofeyevich marchó a Siberia liderando a cosacos. No eran caballeros libres de la estepa como se dice. Los cosacos eran mercenarios contratados por los comerciantes Stroganov que buscaban tierras y recursos. Según la leyenda, Yermak llegó con miles y venció a un kanato. Hubo enfrentamientos, negociaciones y cambio de lealtad de tribus locales a los cosacos. Los guerreros de Yermak eran entre varios cientos y 1500. Kuchum tenía más gente, pero sus ulus estaban dispersos y no podía unirlos bajo una sola bandera. La batalla clave fue en Punta Chubash en 1582. Los cosacos de Yermak usaron armas de fuego, arcabuces y cañones, mientras los nogayos y tártaros casi no tenían. La formación de la caballería de Kuchum se rompió, sus tropas huyeron y Khan escapó. Los cosacos entraron en Isker, la capital del Kanato, pero mantenerla fue más difícil que tomarla. Yermak quedó rodeado de ulus hostiles, aún dispuestos a pelear. Empezaron incursiones, enfrentamientos y la falta de alimentos. La leyenda de la conquista de Siberia no existía entonces, todo era incierto. Juntó fuerzas y en agosto de 1585 lanzó un contraataque nocturno. Sus hombres mataron a casi todo el destacamento de Yermak y el atamán murió, según la leyenda, se ahogó en el río Irtish por la pesada armadura que le regaló el zar. Parecía que el Kanato estaba salvado. La muerte de Yermak se difundió por Siberia y dio esperanza a los partidarios de Kuchum. Tras su muerte, Kuchum pareció tener otra oportunidad. Volvió a reunir a sus partidarios, estableció alianzas con algunas tribus nogayas y de Bujará e intentó recuperar el control sobre el Irtish. Durante varios años atacó las guarniciones moscovitas, saqueó los fuertes, se retiraba a las estepas y regresaba de nuevo, pero la situación cambió. En lugar de los destacamentos cosacos, llegó una expansión sistemática. Moscú se consolidaba en la región paso a paso. Tiumen se fundó en 1586 y poco después Tobolsk, que fue el principal centro ruso en Siberia. Campesinos, monjes y comerciantes seguían a los militares. La aceptación de Seyd Ahmed en 1588 fue un golpe al orden tradicional. Este príncipe Taibugid representaba la antigua legitimidad del Janato. Al llegar a Moscú, quedó claro que los Taibugid no recuperarían el poder y su línea se extinguió definitivamente. La resistencia a Kuchum duró más de 10 años, pero tras su derrota en 1590, sus zulus desaparecieron. Kuchum se fue al sur, a las estepas de Asia Central, buscando aliados, pero ya sin fuerzas suficientes. En 1598 sufrió una derrota definitiva y desapareció de la escena política. El Kanato de Siberia dejó de existir como estado independiente y fue reemplazado por fortalezas, asentamientos y distritos administrativos. Al inicio todo dependía de la fuerza militar, pero después empezó la colonización. A inicios del siglo XVII, Siberia ya formaba parte del estado de Moscú. El Kanato de Siberia se convirtió en el último gran fragmento de la Horda de Oro en el este. Surgió de tradiciones locales y dinastías taibuguidas, uniendo tierras nómadas y sedentarias, y estableció políticas con Moscú, Kazán y Bujará. Sin embargo, como varios estados de la estepa, fue vulnerable a la presión externa y disputas internas. La historia del Janato no solo trata de guerras y conquistas, sino de la transición del mundo nómada a los imperios sedentarios vista por una generación. La estepa, antes dominada por yurtas y rebaños, se volvió región de fortalezas, puestos fronterizos y aldeas agrícolas.
Con la caída del Janato de Siberia, terminó la era de los estados túrquicos independientes en Siberia Occidental. Su recuerdo seguía en las leyendas y relatos sobre Kuchum y sus descendientes. Y hoy nos recuerda lo complejo y multifacético que fue el camino de estas tierras hacia los nuevos tiempos. Eso es todo. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.